Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y a todo su equipo por haberme brindado la oportunidad de participar en este curso, y gracias a la presentación de Nuria de Miguel. La verdad es que, existiendo la escultura del Moisés de Miguel Ángel, parece que es difícil hablar de otra iconografía de Moisés en escultura, pero vamos a intentarlo. La vida de Moisés, como figura central del Antiguo Testamento, es muy densa, porque según el relato vivió casi 120 años y son muchos los episodios que se podrían comentar. Pero nos vamos a centrar en los más importantes. Los padres de la Iglesia lo señalaban como una prefiguración de Cristo y es algo que vamos a ver de manera recurrente en muchas de las escenas de la vida de Moisés. No es este el foro para profundizar en la interpretación de la historia de la Biblia, según la cual en Egipto estaban los descendientes de Jacob, las 12 tribus, que estaban sojuzgados por el faraón, y fue Moisés el encargado de conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Y ya sabemos que no se puede interpretar la Biblia en clave literal, pero como me voy a centrar en algunos pasajes, sobre todo del Éxodo y de Números, he pensado que sería útil una referencia a algunos de los mapas que los especialistas señalan como orientativos. Y con ello poder luego hacer un recorrido por los pasajes más importantes, cuando salen de Egipto, pasan el Mar Rojo, llegan al desierto, reciben el maná, por supuesto los 10 mandamientos y cómo se construye también el tabernáculo para protegerlos. Para las representaciones más antiguas conservadas de Moisés, tengo que empezar por pintura mural, porque las que se consideran más antiguas son estas, que se conservan en una sinagoga en Doura Europos, que es una villa helenística y romana que está al borde del Éufrates, en Siria. En el caso de la escultura, sin embargo, tenemos que esperar a la escultura, sobre todo de los sarcófagos paleocristianos, para ver los primeros testimonios. Pero, como voy a comentar la vida de Moisés de manera cronológica, voy a empezar por el principio. Y el principio es la madre. En el arte occidental, la primera imagen que encontramos en la historia de Moisés es Jocabed, la madre. Una maternidad que en realidad es una maternidad dolorosa, porque se tendrá que desprender de su hijo, al que consigue retener prácticamente 3 meses. Es un tema que en el siglo XIX particularmente consideran como muy romántico, porque la ven como una heroína, la que está defendiendo a su hijo y que además se va a desprender de él para salvarle. Y también a lo largo de la charla he elegido obras de diferentes artistas en el occidente para que vean que prácticamente se van desarrollando en paralelo de la misma manera. Aquí, por ejemplo, tenemos una obra de un escultor americano, de Simmons, pero que sin embargo nos está demostrando su formación, la formación que él ha recibido en Roma cuando está en 1868, y eso es evidente porque como representa a la madre, pues representa lo que ha aprendido de las matronas romanas y, por supuesto, lo que ha aprendido del mundo neoclásico, en el sentido de la madre como la representante de la virtud y de los valores morales. En la iconografía de Moisés y su madre encontramos esculturas, encontramos también relieves, como este que hizo, por ejemplo, Trichetti, uno de los grandes escultores franceses de mitad del XIX, que, fíjense, elige este tema para presentarlo en el Salón de 1857. Recuerdan que el faraón había dado orden de matar a todos los niños varones hebreos, por lo que la madre lo oculta durante 3 meses, pero ya los lloros hacen difícil que lo esconda, y que para salvarle lo coloca en una cesta que hace con juncos y con brea y lo coloca en el Nilo. Esa historia, que sigo diciendo que es como muy romántica para el XIX, hace que el mismo escultor, en este caso Trichetti, 10 años después vuelva a darle otra visión a este tema, pero planteando el hecho ya del momento en el que la madre se está desprendiendo
y está colocando al niño en la cesta. Es una iconografía que vamos a encontrar en artistas, hemos visto americanos, hemos visto franceses, incluso ingleses, casi siempre con una formación vinculada a Francia y a Italia. Recuerdan que la madre se desprende de su hijo, pero le pide a su hija Miriam, a la hermana de Moisés, que vigile el movimiento de la cesta en el Nilo para comprobar que alguien la encuentra. Y efectivamente, Miriam comprueba que ha sido la hija del faraón que había bajado a bañarse al río acompañada de sus doncellas y que vio la cesta, dijo que se la trajeran y efectivamente exclamó: es un niño hebreo. En ese momento Miriam se hace ver y se acerca a la hija del faraón para decirle que tiene alguien que tenía una nodriza para amamantar al niño, y así consigue que la propia madre vuelva a estar junto a su hijo y lo amamante. Y también aquí es la escena en la que se explica el nombre de Moisés, que es traducido como el salvado o el sacado de las aguas, o incluso el entregado por las aguas. Como ven en esta imagen, he incluido en tono sepia el pasaje de la Biblia al que corresponde la escena, para no ir en cada caso deteniéndome, pero para que vean que es un relato sucesivo de los pasajes que vamos comentando. En este caso estamos viendo un relieve de principios del 18, en el que vemos sobre todo esta capacidad que tienen los escultores, particularmente cuando trabajan en bronce, de modelar con esta suavidad y con esta elegancia cuando están trabajando en la cera previamente a la fundición. No solamente vemos esta iconografía en grande y en relieve, sino que también la encontramos en pequeños formatos y en bulto redondo y en otros materiales. Por eso he traído esta obra que se conserva en Nueva York, porque es porcelana, es pequeña y forma parte de un conjunto. Esas escenas nos recuerdan cómo está Moisés viviendo con la hija del faraón, que lo ha prohijado, la madre lo ha criado, Moisés crece y cuando ya es adulto, en una ocasión, pues ve que se está maltratando a un anciano israelita y él acude a ayudarle y, por circunstancias, lo mata. Y con eso se descubre que él no es egipcio, es condenado y tiene que salir huyendo con su familia de Egipto al desierto. Allí vivirá con su familia y un día, apacentando el ganado de su suegro, vio que había una zarza ardiente. Un arbusto espinoso que se quemaba sin consumirse, y al acercarse tuvo el primer encuentro con Dios. Dios le dijo que se quitara las sandalias porque pisaba tierra sagrada, como vemos en la escultura, y además Moisés se cubrió la cara porque temía ver la imagen de Dios, y Dios le habló y le dijo que tenía que ir ante el faraón y que tenía que demostrar que era el enviado de Dios, para lo cual le concedió que tuviera un poder con su vara. De manera que con la vara que tenía, que si esa vara la movía delante del faraón y golpeaba en el suelo, esa vara se convertiría en una serpiente y así a todos los dejaría, demostraría que tenía ese poder, y luego, cogiendo a la serpiente por la cola, volvería a ser la vara. En este caso, por lo que respecta al grupo escultórico, para nosotros es muy importante porque está aquí en el Museo del Prado, está expuesto en la Sala del Tesoro del Delfín, y además pertenece a una serie que hizo un grupo de escultores florentinos del barroco tardío. Era un conjunto de 12 grupos de esculturas de tema religioso de similares características que había encargado la princesa Ana María Luisa de Medici, que fue la última representante de los Medici, y de hecho en Patrimonio Nacional, por ejemplo, tienen otro de los grupos que se corresponden con esta escena. Moisés vuelve de Egipto, logra unir a todo al pueblo y escapar del ejército egipcio
camino del Mar Rojo. Y para esa escena he elegido fundamentalmente 2 sarcófagos porque son visualmente muy claros de lo que es la escena y de la manera que tenían de explicarla. Moisés levanta el cayado, extiende las manos sobre el mar se divide durante toda la noche y todos los hebreos pueden pasar. Y el mar se cierra cuando llegan los jinetes del faraón. Y aquí lo vemos perfectamente, si se fijan, en un extremo está la escena mucho más movida, que son los jinetes del faraón que están persiguiendo. En el medio vemos las ondas del mar, esa escena confusa en la que están tropezando y en la que el mar se está cerrando y ellos no pueden pasar. Y sin embargo, ya en el lado contrario, la serenidad de los hebreos que están contemplando lo ocurrido desde la otra orilla. Y además, en este caso, aparece cerrando la composición una figura en la que podemos reconocer a la propia hermana de Moisés, a Miriam, que les acompaña. Como también a lo largo de todo el relato aparecerá la figura de Aarón, del otro hermano de Moisés, el sumo sacerdote, que además incluso hará en ocasiones de intermediario entre Moisés y su pueblo. Este es un sarcófago que se conserva en Francia y hay otro que se conserva en los museos vaticanos, que teniendo la misma idea todavía es pues hasta incluso más naif, porque presenta al propio faraón, como ven, en el carro dirigiendo al ejército. Ahí se ve el mar y cómo está engullendo a los egipcios que quieren cruzar, y en el lado contrario vemos ya al pueblo salvado, y detrás se puede reconocer como una arquitectura que sería una representación ideal de la tierra prometida de Jerusalén. Han salido de Egipto, han pasado el Mar Rojo y llegan al desierto del Sin. Estamos hablando, según el relato, del día más o menos el día 15 del segundo mes. Y claro, están en el desierto, el pueblo tiene hambre y Dios promete a Moisés que les va a dar alimento. Y le promete que les va a dar carne, en concreto codornices, y que las recibirán todas las tardes. Y que por las mañanas, cuando se levanten, se encontrarán que ha llovido pan. Efectivamente, esta escena en la que podemos reconocer ese relato es cuando la capa de rocío se evapora por la mañana de ese pan que ha caído. La superficie es como una escarcha y es lo que llamamos el maná, y que Dios les envía además durante los 40 años que durará su deambulación por el desierto. Y que era como una semilla de cilantro blanca, como sabor como de obleas de miel, y que, tal como les comentaba al principio, en esas prefiguraciones que se van reconociendo en estas escenas, se considera que esto sería una prefiguración de la Eucaristía. Bueno, el pueblo había recibido alimento, pero también se quejaban porque tenía sed. Así que le decían a Moisés que, claro, que habían escapado de Egipto, que pasaban muchas penalidades y que al final iban a morir todos de sed. Ellos, sus hijos, el ganado, es decir, todos los que estaban reunidos. Así que Moisés vuelve a interceder por ellos y Dios le concede otra vez un milagro con su vara. Y en este caso es que, golpeando una roca, la peña de Joreb, mane agua. Esta representación, que la vemos tanto en el relieve de la izquierda como en la derecha, está recordándonos que la iconografía de Moisés, el agua y la vara será siempre completamente asumida por el arte a lo largo del tiempo, que estará muy vinculada a las fuentes. Tanto es así que durante el XVI, el XVII, el XVIII, hasta el siglo XIX, incluso finales, esa idea se reconoce inmediatamente solo en la distancia. En este caso es la fuente del Parque de Washington en Albany, pero lo que estamos viendo inmediatamente es, reconocemos a Moisés, reconocemos la vara, y eso significa que si está en una peña es que hay agua, y efectivamente lo que está representándose es la montaña donde él con su golpe consiguió el agua.
El relato es muy denso, vamos avanzando, digamos, a la escena más importante, que es la que tiene lugar en el tercer mes de la salida, cuando han llegado al desierto del Sinaí y acampan. Y Moisés sube al monte y Dios le explica los 10 mandamientos y se los entrega. En las primeras iconografías, como vemos aquí, del mundo paleocristiano, lo que vemos es que es un Moisés joven, a veces incluso imberbe, que siempre va con las manos cubiertas y que Dios no se representa, solo aparece la mano de Dios que sale del cielo y que le entrega, en este caso, un formato como de rollo, como lo mismo que estamos viendo en el mosaico, en la parte superior, que son los mosaicos de Ravenna, que son los más destacados de este periodo. Pero si nos fijamos con detalle en qué es lo que lleva el rollo del relieve que se conserva en Tarragona, lo que vemos es que lleva un crismón. Por lo tanto, de nuevo encontramos una prefiguración de la figura de Cristo en la iconografía de Moisés. Esta iconografía se desarrollará Moisés con los 10 mandamientos a lo largo de toda la historia, desde luego en la Edad Media, fundamentalmente, por supuesto en bulto redondo, pero desde luego en la mayor parte de las portadas, y simplemente he traído algunas de referencia porque en casi todas las que podamos buscar una figura de Moisés la vamos a encontrar, y lo mismo estamos en Alemania que estamos en Francia, pero desde luego tenemos nuestra figura del Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela y en otras fachadas importantes como, por ejemplo, el Moisés con las tablas que encontramos en la Catedral de Burgos. La evolución de la iconografía dará lugar, con la llegada del Renacimiento, a un interés incluso mayor por este tipo de escenas, porque hay un desarrollo de los estudios de las fuentes hebraicas. Y uno de los conjuntos más importantes es el que trabaja Lorenzo Ghiberti en Las Puertas del Paraíso, en el baptisterio de la Catedral de Florencia, en el que va relatando todas las historias. Nosotros nos vamos a detener solamente en la historia de Moisés recibiendo las tablas de la ley, y que representa exactamente el episodio tal como lo relata el Éxodo, y que hoy en realidad, dado el paso del tiempo y los agentes externos y el deterioro de todos los relieves que eran los originales y estaban en las puertas, se decidieron desmontar de las puertas, trasladar los relieves originales al Museo del Duomo, un museo espectacular que ha sido recientemente renovado y que vale la pena visitar. Y lo que se ha puesto en su lugar y lo que ve, digamos, que el turista, si no entra en el museo, son réplicas de mucha calidad y con un tratamiento de bronce muy equilibrado para que podamos reconocer perfectamente las escenas. Y en este caso ya vemos que se representa a Dios, ya aparece con una figura que reconocemos como las humanas, acompañado de los ángeles, y estamos viendo cómo está Moisés solo arriba del monte Sinaí, y abajo está el pueblo, que no parece muy tranquilo, parece que, bueno, pues lo que él va a encontrar cuando baje es que primero estaban desconfiando porque tardaba mucho en bajar, y que en realidad se habían apartado del camino que él consideraba el camino recto. Eso va a provocar la ira de Moisés, que con tanta contención el que va a representar es Miguel Ángel. Esta obra del Moisés de Miguel Ángel en realidad es parte de un proyecto que él realizó entre 1513 y 1515 para el cenotafio que se iba a dedicar al Papa Julio II. Pero como esta obra merece un capítulo aparte, si me permiten, voy a continuar un poquito el relato de la vida de Moisés y luego voy a volver a detenerme más en concreto en la figura, en su historia y en algunos detalles sorprendentes. Obviamente
esta escultura marca el camino. A partir del principio del siglo XVI, esta iconografía estará en la retina de todos los artistas, pintores, escultores que trabajen. Y por ver un recorrido en estos siglos, pues cuando vemos, por ejemplo, está la fuente la Fontana del Acqua Felice de Roma, vemos como en este caso es un proyecto que encarga el Papa Sixto V a finales del XVI, y lo que hace es utilizar la iconografía de Moisés, pero casi como comparándose con él, en el sentido de que el Papa está ofreciendo el agua al pueblo, como Moisés lo había hecho cuando había dado el golpe en la roca. Y de nuevo volvemos a la idea de la fuente que trae el agua, y en este caso además una intervención que tiene que ver con el urbanismo de la ciudad. Se llama el Acqua Felice, pero no significa el agua feliz, es que el Papa se llamaba Felice Peretti, porque algunos pueden pensar que tiene que ver con otro uso. Si seguimos viendo esa asunción absoluta por parte de los artistas del modelo de Miguel Ángel, vemos que, fíjense, estamos viendo la fachada del Louvre, estamos ya prácticamente en el 18 y principios del 19, y el escultor que está haciendo un relieve es un alumno de Pigalle, que había conseguido en Roma pues un gran reconocimiento, un escultor importante, y que trabaja en el Louvre y en otros lugares de Francia. Está ajustando dentro del marco que le han dado, que es un marco de relieve, la misma posición que tiene el relieve de la estatua de Moisés de Miguel Ángel, y la misma actitud exactamente. El barroco en ocasiones, bueno, todavía hará las composiciones pues más movidas y con mayor intensidad. Aquí además ya vemos que Dios está representado con una figura completa, está acompañada de sus ángeles, está Moisés con las tablas y con esta escenografía, y luego este fondo pictórico, que en realidad es un fondo que se pone años después, se pone prácticamente ya en el siglo XIX. ¿Qué sucede cuando baja Moisés con las tablas? Porque se encuentra que el pueblo, en vez de estar esperando respetuosamente, lo que está haciendo es adorar al becerro de oro. Ese capítulo, desde luego en las capiteles que son tan naifs y tan ingenuos, están perfectamente explicados, porque son esas escenas pues, como de desorden, casi de bacanal, y en ese momento, con esa ira ya totalmente desarrollada, lo que hace es tirar las tablas de la ley al suelo y romperlas. Eso provocará que Dios le encargue que busque otra vez otras tablas, y que cuando las tenga vuelva a subir al monte, y que le dictará otra vez y escribirán de nuevo los mandamientos. A lo largo de ese peregrinar por el desierto tan largo, pues hay muchos momentos de decepción por parte del pueblo hebreo, y también de Dios, y encuentra que tiene que darle indicaciones precisas. Y la indicación, yo creo que más descriptiva y más clara y más precisa, es cómo llevar los mandamientos, y da las instrucciones de cómo tiene que ser el arca de la alianza. Y el Éxodo dice, tiene que ser un cofre sagrado que contenga las tablas, que tiene que ser de madera de acacia, que tiene que estar forrado de oro, que los varales tienen que pasarlos por unas anillas, y así está descrito en los costados del arca, y que además tiene que haber 2 querubines de oro macizo en la parte superior. Y efectivamente así lo vemos aquí representado. Es verdad que hay muchas teorías sobre el paradero del arca, no es el momento de detenernos, pero sí es cierto que hay teorías que consideran que está perdida o destruida, y otros que piensan que está escondida en una iglesia en Etiopía. Bueno, pues efectivamente, les comentaba, el pueblo pues tiene sus momentos más, pues eso, es que es un errar por el desierto, vuelven de nuevo a quejarse, y como castigo por la falta de fe, Dios les envía unas serpientes abrasadoras. Moisés intercede de nuevo y obtiene el perdón fabricando
una serpiente de bronce y colocándola en alto de una estructura de madera, y que además tenía como finalidad la serpiente que curaba a todos los que la miraban y que habían sido mordidos por los reptiles. De nuevo encontramos, si nos fijamos bien en cómo está colocada la serpiente y cómo está colocado el madero sobre el que se sujeta la serpiente, en una prefiguración, en este caso de la salvación, porque la manera en que se coloca el vástago, y lo encontramos en escultura, lo encontramos en pintura, siempre de la misma manera, es una prefiguración de Cristo, en el sentido de que triunfa sobre la serpiente mortal, sobre el pecado original. Tal es esa identificación de la figura de Moisés con la serpiente, que a veces ni siquiera hace falta que aparezca Moisés. Y en ocasiones, como esta, por ejemplo, en la iglesia de San Ambrosio en Milán, pues sobre el capitel no hay más que la serpiente, y todo el que entiende que lo que está viendo encima del capitel es una representación de la figura de Moisés, siempre vinculada a la serpiente de bronce. Bueno, les decía que me quería detener un poquito más en detalle en la escultura de Miguel Ángel, y creo que vale la pena conocer un poquito más de cómo se fraguó el proyecto, porque en realidad es un monumento fallido. Cuando Julio II es elegido papa en 1503, se rodea se convierte en un gran mecenas del arte y se rodea de los grandes artistas, de Rafael, que es quien pinta este retrato, de Bramante y, por supuesto, de Miguel Ángel, al que llama cuando tiene prácticamente 30 años. Y le dice que quiere diseñar en vida un gran cenotafio que sea su propia tumba, la de Julio II, y que quiere que esa tumba termine colocada en medio de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Bueno, llega a un acuerdo con Miguel Ángel, estamos hablando de 1505, y tanto es así que Miguel Ángel se marcha a Carrara, está durante meses eligiendo los sillares, y ya con todo el mármol adquirido, cuando ya piensa que se va a poner a trabajar, el Papa paraliza el proyecto. Y en ese momento pues tiene muchos gastos, tiene empresas militares y fundamentalmente la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y ello provoca pues un gran desencuentro entre Julio II y Miguel Ángel. Los dos son grandes caracteres, muy vehementes los dos, y el Papa decide que ni le va a dar explicaciones ni va a seguir pagándole. Y Miguel Ángel decide que se marcha. Se va a Florencia, sale de los estados pontificios y se vuelve a su tierra natal, a Florencia, y no quiere tener más relación. Afortunadamente, a través de intermediarios le convencen de que tiene que volver a hablar con el Papa. Tienen una reunión en Bolonia en 1506 y Miguel Ángel vuelve a Roma, recibiendo el encargo, otro de los encargos más espectaculares de su carrera, que será la Capilla Sixtina. De hecho, se concentra en el trabajo de la Capilla Sixtina y Julio II, a pesar de todo lo que sufre mientras está pintando la Capilla Sixtina, consigue verla terminada y a los 4 o 5 meses de terminarla, en 1513, muere. Y muere el Papa sin haber visto su tumba trabajada, sin haber visto el proyecto que él quería y sin saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues que el proyecto era faraónico. El proyecto con el que empezó a trabajar Miguel Ángel y que le había encargado Julio II era tan ambicioso que tenía prácticamente 10 metros de largo, 7 de ancho y tenía 40 esculturas. Es decir, que el Moisés, en realidad, en un primer momento, era una más, que la vemos aquí en la parte intermedia del monumento. Pero este monumento no se lleva a cabo. Julio II muere y durante la vida de Miguel Ángel, tanto la familia de la Rovere, que es a la que pertenece el Papa, como los siguientes papas van interviniendo, van reduciendo, cada vez es más pequeño el proyecto, cada vez se reduce más y van opinando. Digamos que esa negociación siempre a la baja hará que finalmente la tumba no se coloque en el Vaticano, sino que se coloque en San Pietro in Vincoli. ¿Por qué? Porque esta iglesia era la que la familia de la Rovere había financiado. Y además él había estado trabajando en esta escultura justo en los primeros años, cuando ya había fallecido Julio II, entre 1513 y 15, pero se había concentrado en el Moisés.
una impresionante obra en mármol de Carrara de casi 2,5 metros de alto, pero al final el proyecto queda como si fuera una fachada. De hecho, las esculturas, que son de bulto redondo, no se pueden ver al completo porque están colocadas prácticamente en hornacinas. ¿Qué sucede? Que Miguel Ángel sigue teniendo encargos, sigue teniendo trabajos y en realidad las esculturas que quedan del primer proyecto son las que enmarcan a la figura de Miguel Ángel, al Moisés, que son los personajes era como la vida contemplativa y la vida activa que se habían representado a través de personajes bíblicos, de Raquel y de Lía, pero tantos cambios, tanto exceso de trabajo hace que cuando Miguel Ángel retoma el proyecto, ha trabajado muy bien en Miguel Ángel y en estas figuras, pero prácticamente el resto lo retoma hacia 1542. Miguel Ángel tiene ya 70 años. ¿Y eso qué significa? Que si vemos los detalles, entendemos que allí participaron colaboradores, que ya no era solo su obra verdadera, y la que podemos apreciar, desde luego, con todo el detalle, es el Moisés. Bueno, yo es que creo que no hacen falta palabras, porque simplemente hay que contemplarla y quedarse extasiado, porque es que impresiona la terribilidad miguelangelesca, pero sobre todo esta fuerza expresiva que además nos está avisando de la ira con la que se va a levantar cuando ha bajado y ha descubierto que su pueblo está adorando al becerro de oro, que además le ayuda bastante el contrapuesto de la pierna hacia atrás, como haciendo el movimiento. Generalmente, pero vamos, en este caso, sin ninguna duda, Miguel Ángel siempre consigue sacar la vida interior, el carácter, en este caso, tan fuerte y tan violento, pero sobre todo porque se respira la tensión. Esa inestabilidad que en general y a lo largo del tiempo se ha interpretado como que es el momento previo, la ira que le va a hacer levantarse y tirar las tablas, aunque hay algunos historiadores que piensan que a lo mejor podría no ser esa escena, sino que podría ser el momento en el que Dios le está comunicando que nunca llegará a ver la tierra prometida. Y que por eso, digamos, esa actitud también de ira, ese movimiento en potencia, esa cólera, se ve tan representada. Pero si esa tensión la vemos desde luego en los músculos, la vemos en las venas, la vemos en toda la anatomía, desde luego donde la vemos es en la mirada. Y sobre todo si comparamos obras de Miguel Ángel, en este caso vemos dos obras intensas, el David, que había hecho a principios del siglo XVI, pero son diferentes. El David tiene una mirada como la presión que viene a continuación y está transmitiendo ese odio y esa fuerza con la que va a tirar la onda, mientras que en los ojos de Moisés hay una rabia más contenida, es como más de sorpresa, más esa tensión y probablemente la decepción de los hechos, sea cual sea el motivo por el que se está levantando, y por ese esfuerzo de contención que está haciendo en la actitud en la que le ha representado Miguel Ángel. Es verdad que Miguel Ángel fue un artista totalmente creativo y que su personalidad la fue desarrollando a lo largo de su obra, pero también es verdad que tuvo muchas referencias y las más importantes, desde luego, las tomó del mundo clásico porque fue inspirándose en cada una de las obras que se habían descubierto o se descubrirían. En particular, una de las que más le impresionó fue Laoconte, que se descubrió en vida de él y que además la había adquirido Julio II. De manera que esa tensión, esa terribilidad que también transmite el Laoconte es un dramatismo que en el caso de Miguel Ángel es muy contenido, en el caso de Laoconte es muy explícito. Y se cuenta, y si no ne vero ben trovato, que cuando Miguel Ángel terminó la escultura estaba tan satisfecho que se dirigió al Moisés y le dijo que le hablara. Y también se cuenta que le dio un golpe en la rodilla. Y evidentemente es una leyenda, pero sí es cierto que en la rodilla tiene una marca de la huella de un golpe, que la leyenda ha continuado a raíz de ello. Y yo creo que no hay ninguna duda de que estamos ante una obra de calidad que demuestra el dominio absoluto de la técnica y que fue
como hemos visto, la inspiración en los años y los siglos venideros. Pero hay un detalle que llamó la atención en el Moisés, y es que lleva cuernos. Y bueno, pues tenemos que hablar de cuernos. Esta iconografía tiene que ver con un pasaje concreto del Éxodo, en el Éxodo 34, cuando Moisés desciende del Sinaí por segunda vez, ya con las tablas, y cuenta el relato que no sabía que por haber hablado con el Señor, de su rostro salía luz. Las interpretaciones, según las traducciones, han modificado las palabras y han sido también la inspiración para los que las han utilizado como referencia para la historia del arte. Y en ese sentido hay dos que son fundamentales para nosotros y que nos van a explicar lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Por un lado, tenemos la Biblia, la que se llama Septuaginta, o la Biblia de los 70, porque la hicieron casi 72 personas, en Alejandría, hacia el 270 a.C., que se utilizará en los primeros tiempos, en la época paleocristiana, que la utilizará la Iglesia Oriental y que se utilizará sobre todo a partir de la Contrarreforma. En esa traducción del griego, de las esculturas hebreas, este pasaje se traduce como «de su rostro emanaban rayos de luz». Pero hay otra traducción, que es la que tiene lugar en el siglo IV, que es la que hace San Jerónimo y que es la que conocemos como la Biblia Vulgata, que traduce del hebreo al latín, y que este pasaje San Jerónimo lo traduce como que su rostro era cornudo. Claro, hoy esa palabra pues, es una palabra que es un deshonor y que tiene un sentido totalmente negativo, pero uno no puede pensar que San Jerónimo se equivocaba, y efectivamente no se equivocaba, porque San Jerónimo lo que estaba haciendo es interpretar lo que él conocía de la antigüedad, y en la antigüedad los cuernos eran el símbolo de poder, de honor y de jerarquía. Si miramos, he traído simplemente algunos ejemplos de la antigüedad para que vean cómo todo lo que se conocía de la antigüedad, evidentemente estamos hablando de cuernos metafóricos, pero es una interpretación de lo positivo. En la imagen de la estela del rey Naram-Sin vemos cómo está representándose al dios separado, además es una forma de separarle de los humanos, es una manera de representar la victoria, la deificación. Estos atributos los llevaba el dios Amon-Ra, que además se interpretaban como atributos de virilidad, y tanto es así que cuando Alejandro Magno conquista Egipto, se representa de la misma manera, con cuernos. ¿Por qué? Porque era un estatus, significaba honor, fuerza, poder. De manera que esto, que es lo que ha transmitido el mundo clásico, se entiende perfectamente que San Jerónimo lo aplicara, y cuando está representando e interpreta la figura y la escena como que era cornudo, en realidad está diciendo que tenía la mayor representación de casi de divinidad, pero en este caso, por supuesto, de honor y de poder, que conocía de la antigüedad. ¿Qué sucede? Que en los primeros tiempos, en la época paleocristiana, como hemos visto en los sarcófagos, se utiliza la Biblia Septuaginta, y por eso encontramos esta iconografía en la que aparece Moisés, pues joven, a veces barbado, a veces no, con la mano de Dios, y durante muchos años y siglos se continuará utilizando esta referencia. Este es un relato muy largo, no me puedo detener en todos los pasos, pero sí quiero llegar por lo menos al momento en el que parece que por primera vez se representa a Miguel Ángel con cuernos, que es en una Biblia inglesa, en la Biblia de Aelphick, entre el 995 y el 1010, que se conserva en Gran Bretaña. Esta iconografía ya empieza a utilizar como referencia a la Biblia Vulgata. Este es el primer ejemplo que hoy se considera o está localizado como el primero en que se le encuentra representado, y digamos que el punto de partida de las investigaciones parten de una investigadora que se llama Ruth Melinkoff, que hizo un análisis iconográfico en las miniaturas, en la escultura, en la pintura, para ver cómo se llegaba a encontrar esta representación.
Eso explica por qué, a partir de este momento, saliendo de Inglaterra, que también tiene sentido, porque en Inglaterra la idea de los cuernos, digamos, estamos en una cultura inglesa escandinava, donde también los cuernos tienen una representación y una idea de poder, va a aparecer, por supuesto, siempre con una visión positiva en la iconografía. Y la primera escultura que se considera o se tiene localizada hoy con cuernos aparece también en Inglaterra, en la abadía de Santa María, en Yorkshire, hoy está en el museo, y bueno, pues se va extendiendo por toda Europa, desde Inglaterra, y vamos a encontrar a partir de este momento que esa visión, lo mismo la podemos encontrar pues en este caso en la Catedral de Valencia, como la podemos encontrar en Oxford. Es decir, que esta idea de la representación ya barbado, con las tablas y con los cuernos, va a ser ya común. Toda la Edad Media sucede así y el principio del Renacimiento. He traído simplemente unos ejemplos para que veamos que no es sorprendente una vez que ya continuamos analizando la iconografía. Lo mismo en una escultura de bulto redondo en Orense que en esta pila bautismal alemana. Y, por supuesto, en gran cantidad de obras. Pero hay una muy especial que quería traerles porque esta obra de Klaus Luther, que se conserva en Dijon, se considera una de las obras cumbres de la escultura de principios del siglo XV. En realidad esto se llama el Pozo de Moisés, pero era la base de una cruz que presidía el claustro de una cartuja, que hoy está desaparecida, en Champmol, y bueno, representaba las 6 efigies de los profetas bíblicos, pero bueno, yo creo que aquí vemos perfectamente esta iconografía tan vinculada a esa fuerza expresiva que luego utilizará Miguel Ángel. Desde luego la podemos encontrar, si entramos en detalle, dentro de las iglesias y las catedrales, pues en la mayor parte de los coros de catedrales. He traído este ejemplo de la Catedral de Oviedo, porque bueno, esa tradición va a continuar durante la Edad Media y principios del Renacimiento. Al principio del Renacimiento ya empieza a utilizarse la Biblia Septuaginta y desde luego lo será desde la Contrarreforma. De manera que cuando uno observa el arte que estaba teniendo lugar antes, cerca y alrededor de Miguel Ángel, se da cuenta de que Miguel Ángel tomó una decisión deliberada. Miguel Ángel le representó con cuernos cuando ya se estaba aplicando la otra interpretación en obras, pues por ejemplo, el Fra Angelico, mucho más anterior, pero en la misma Capilla Sixtina encontramos el descenso de Sinaí, de Rosselli, en la que ya aparecen los rayos de luz. Lo que está claro es que Miguel Ángel consideró que era una manera, digamos, con mucha más fuerza de representarlo, que no es un error y que a partir de ese momento y sobre todo por como les comento, la Contrarreforma, sin embargo, en la escultura y en la pintura vamos a encontrar que las figuras de Moisés se representan con haces de luz. A lo largo de toda la evolución les he traído, por ejemplo, esta escultura que es del 16, restaurada sobre una fuente del 18 en Suiza. Va a suceder en toda la representación occidental hasta, bueno, por supuesto hasta el siglo XIX. Y bueno, he traído una de las esculturas que, bueno, me parece que todos como tenemos más cerca, porque es el Moisés con las tablas que se encuentra en la parte baja del monumento a la Inmaculada, que se hizo a mitad del siglo XIX y que está en la Plaza de España, justo delante de la embajada ante la Santa Sede. Esta idea de representar a Moisés va reduciéndose, digamos que en las posibilidades que los escultores tienen en el siglo XX, ya más vinculadas a proyectos muy concretos, pero no significa que, aparte de la vinculación a un tema religioso, utilicen el tema de Moisés como una manera expresiva, ¿no? Y en ese sentido he traído algunos ejemplos del siglo XX para que vean que, bueno, pues que da de sí también para algunos autores importantes. Por ejemplo, en esta estela de piedra de Chagall, Chagall tuvo una preocupación y trabajó muy intensamente el tema de Moisés en pintura, y de hecho
Hay una exposición, creo ahora, en Canal que tiene obra de Chagall, pero también lo hizo en escultura, pero como ven, vuelve a tomar la referencia de Miguel Ángel. En la figura de cuerpo entero, que es un escultor croata trabajando en Estados Unidos, bueno, pues lo que están todos buscando es esa representación de fuerza, de poder. Y bueno, la que está en el pabellón americano de la exposición de Montreal, evidentemente ya con otro lenguaje, pero todavía buscando esa iconografía que les resulta atractiva, y en el caso del monumento de este escultor italiano, pues de otra manera, pero la misma idea. No hay pasajes, y desde luego en escultura, pero en pintura apenas, tampoco de los últimos años de la vida de Moisés y particularmente de su muerte. Por eso he elegido como para completar el relato, una escena de la muerte de Moisés en una pieza muy importante, sobre todo porque está aquí, porque pertenece a la Casa de Alba, que es la Biblia de Arragel, porque esta fue la traducción al romance de la Biblia en el siglo XV por un rabino, precisamente de la comunidad de Maqueda, en Toledo, y que fue encargo de un maestro de la Orden de Calatrava, y que, pues de alguna manera pues cierra ese relato de la vida de Moisés. Si miramos alguna consecuencia de esa iconografía, pero que se sale un poco de lo que es el relato mismo, pues hay algunos casos sorprendentes, para bien y para mal. Uno, por ejemplo, es para bien, en el retrato que el escultor Bourdelle hace de su amigo Rodin. Cuando en 1909 le encarga, hace un retrato de Rodin, que también llevaba sus barbas y tenía ese aspecto que recordaba a Moisés, lo representó con esas dos protuberancias, como ven, en el cabello, que en realidad es un homenaje porque Rodin admiraba profundamente a Miguel Ángel, había estudiado su obra, Bourdelle lo sabía, y era como una especie de guiño entre ellos, entre dos grandes creadores y entre dos grandes artistas. De manera que, pues era una manera positiva de resolverlo. Y, pues ya que estamos en el siglo XX, quiero que vean también, yo diría que un exceso de falta de delicadeza en la publicidad, que no tenemos que venirnos a los años cercanos, sino que es a principios de siglo, en 1913, encontré esta imagen buscando precisamente una información sobre un escultor, en la que, no hacen falta palabras. Se inventan el 11º mandamiento y se lo inventan para un producto para el pelo. Es decir, que, en fin, sobran las palabras para la irreverencia. Es un anuncio que lo encontré en un periódico del año 1913 y que creo que es un producto que se vendió, por lo visto, durante muchos años. En fin, es para romper un poco esa tradición, pero para que veamos los excesos también a los que el arte da de sí, ¿no? En fin, volviendo a las obras de arte de verdad, y pues como Nuria les ha comentado, que soy la conservadora de escultura y artes decorativas, no podía dejar de recordar esta pieza que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver en la exposición de arte transparente que tuvimos este otoño, y que ha sido la oportunidad de ver la talla en cristal de roca tan difícil, tan arriesgada y tan escasa y tan cara en esta obra en concreto, en el vaso que llamamos entre nosotros de Moisés, el vaso con escenas de Génesis y el Éxodo, en el que ven cómo está perfectamente representado el
la figura de Moisés con la vara, cómo está el Mar Rojo, está todos los detalles. Piensen que esta pieza tiene este tamaño, o sea que esta talla la estamos viendo ahora con unas macrofotografías, pero en realidad es espectacular ver cómo lo consiguieron y cómo trabajaron. Y por otro lado, aunque obviamente estamos hablando de escultura y me he centrado en la conferencia, no me parece justo no recordar que cuando paseamos por el Museo del Prado encontramos muchas obras de los grandes pintores que se centraron en varios pasajes, y en la mayoría de ellos fue precisamente cuando la hija del faraón encuentra el cesto con el niño en las aguas del Nilo, a excepción de la imagen del centro de Mandik, que es la serpiente de metal y que, como ven, recuerda la cruz, tal como hemos comentado. Estas son obras de las que ustedes están en exposición y que pueden ver a lo largo del paseo por el museo. Imposible terminar con otra imagen que no sea esta. Muchas gracias.